Ok chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, donde vamos a estudiar cómo trazar en un triángulo, ¿ok? Primeramente son 7 trazos que tienes que hacer. Bueno, tienes que saber, ¿no? Hay 7 criterios. El primer criterio sería esto. Por ejemplo, cuando tú veas un triángulo de la siguiente manera, que tengan sus ángulos de relación de 1 y 2. Por ejemplo, ¿no? Aquí un ángulo de relación de 1 y 2 tiene que ser, ¿ok? Por ejemplo, un ejemplito tiene que ser de 20 y aquí 40. Aquí tiene que ser, digamos, 80. Aquí tiene que ser 160. A eso se lo dice relación de 1 a 2. ¿Ok, chicos? Entonces aquí lo borramos. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando tengas un triángulo y sus ángulos estén en relación de 1 y 2? Hay dos formas para trabajar. Uno es trazando una cebiana interior de la siguiente manera, que le estoy trazando con color rojo, ¿ok? Trazas una cebiana interior y lo que vas a hacer es poner a este ángulo dos tita, de tal forma que se forma un triángulo isósceles, ¿verdad? Porque tiene dos ángulos iguales. Y bueno, aquí puedes poner aquí bola y aquí también tiene que ser bola, ¿verdad? Mira, aquí es dos tita. Entonces, nosotros sabemos por una pequeña propiedad que este ángulo más este ángulo nos tiene que dar el exterior, ¿o no? Claro que sí. Entonces, ¿cuánto mide este ángulo? Sí, mide nada menos que tita, ya que tita más tita nos da 2 tita. Y de igual manera, este triángulo es un triángulo isósceles porque tiene dos lados, dos ángulos iguales, tita y tita. Entonces es un triángulo isósceles. Si aquí es bola, aquí también tiene que ser bola. ¿Ok? De esa forma vas a trabajar cuando tú veas ángulos, ¿verdad? De relación 1 y 2. Trazas una pequeña cebiana interior y formas isósceles. ¿Ok? Ahora hay otro. Por ejemplo, cuando tú tengas, ¿no?, un triángulo y sus ángulos estén en relación 1 y 2, lo que se recomienda es trazar una cebiana exterior. Mira, una cebiana exterior. De tal modo que vas a poner, a ver, aquí estamos trazando una cebiana exterior. De tal modo que vas a formar isósceles. Por ejemplo, aquí le puedes poner aquí tita, ya que tita, porque tita más tita nos da 2 tita, ¿verdad? Y se formó un triángulo isósceles ahí. Ponemos aquí 3 bolas, aquí también tiene que ser 3 bolas. Mira, tita y tita, todo esto es un triángulo isósceles. Aquí puede ser raya y aquí también tiene que ser raya. Hay dos formas, ¿verdad? Uno es trazar la cebiana interior y otro es trazar la cebiana exterior. De tal forma, forma triángulos isósceles. De esta forma te ayudas a resolver rápido el ejercicio. ¿Ok? Esto es el primer criterio. ¿Ok, chicos? En el siguiente video vamos a ver el segundo criterio. Ok, aquí voy a resolver unos 4 ejercicios para comprender esto. ¿Ok? Vamos a aplicar estas dos cositas, ¿ok? Trazando una cebiana interior y trazando una cebiana exterior. Ok, vamos a resolver algunos ejemplos del primer criterio de trazo. Ok, dice de la figura calcular X. Bueno, chicos, tenemos nuestra figura. Bueno, tenemos un ángulo de relación de 1 y 2, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es trazar una cebiana interior o una cebiana exterior. Pero lo que se recomienda aquí es trazar una cebiana interior, de tal modo que vamos a formar isósceles. A este ángulo vamos a ponerle 2 alfa, ya que estamos formando triángulos isósceles.
Ok chicos, tenemos aquí 2 alfa, aquí también tenemos 2 alfa. Entonces tenemos un triángulo isósceles, ¿verdad? Porque este triángulo tiene dos ángulos iguales, también tiene que tener dos lados iguales. Si aquí es 3 bolas, aquí también tiene que ser 3 bolas. Bueno, alfa, aquí también tiene que ser alfa, ¿verdad? Alfa más alfa nos tiene que dar 2 alfa, el exterior. Y bueno, también es un triángulo isósceles, tiene dos ángulos iguales, alfa y alfa. También tiene que tener lados iguales, ¿verdad? Aquí es 3 bolas, aquí también tiene que ser 3 bolas. Ok, hay una sugerencia. Cuando tú tengas, ¿verdad? Un ángulo de 60 grados y tengas dos lados iguales, lo que se recomienda es trazar. Ok, hemos trazado esta recta de color verde. Entonces esta longitud de color verde también va a ser bolita. Ok chicos, y se forma un triángulo de, exacto, no se forma un triángulo de 60 aquí, 60 y aquí también 60. Sería un triángulo equilátero, ¿verdad? Ok, cuando tú veas de esta forma una figurita, ¿no? De ángulo 60, esos lados sean iguales, lo que se hace es trazar. Ok, este trazo, bueno, va a completar un triángulo y ese triángulo va a ser equilátero. A ver, vamos a demostrar que es equilátero, ¿ok? Mira, trazamos aquí. Este ángulo con este ángulo tienen que ser iguales, ¿verdad? Ya que es un triángulo isósceles, tiene dos lados iguales. Le ponemos aquí alfa y aquí alfa. Nosotros sabemos que la suma de tres ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Sumemos sería 2 alfa a 60 es igual a 180. Bueno, 2 alfa sería 120, donde alfa sería 60 grados. ¿Ve? Aquí 60, aquí también sería 60. Tenemos tres ángulos iguales, también tenemos que tener tres lados iguales. ¿Ok? A ver, borramos eso. Ahí está. Mira, este ángulo de color verde es un ángulo, ¿verdad? Es la suma de 60 menos alfa más alfa. Entonces este ángulo de color verde es nada menos que un ángulo de 60 grados. ¿Ok chicos? 60 grados. Mira, tenemos 60 grados, tenemos este lado igual, este lado también igual. Y lo que se recomienda es trazar, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es trazar. De tal modo que vamos a formar un triángulo equilátero. Ahí está. Hemos trazado de tal forma que se va a formar un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero tiene todos lados iguales, ¿verdad? Aquí también sería tres bolas. Y aquí sería un ángulo de 60 grados. Aquí también sería un ángulo de 60 grados. Y bueno, aquí también tenemos un triángulo isósceles, ¿verdad? Porque tiene dos lados iguales. Entonces, sus ángulos también tienen que ser igualitos. Entonces, este ángulo tiene que ser nada menos que x más alfa. Bueno chicos, y bueno, copiamos esta figura, esto, aquí, ¿ok? Para resolverlo mejor. Mira, aquí tenemos una pequeña figura, ¿verdad? Y esto nos recuerda una pequeña fórmula, donde la fórmula nos dice que la suma de este ángulo más este ángulo es igual que este ángulo exterior. Entonces nosotros podemos sumar x más x sería 2x, alfa más alfa sería 2 alfa. Y esto sería igual a 60 más 2 alfa. Y bueno, aquí podemos cancelar tranquilamente, donde nos queda que 2x es igual a 60 grados. Y bueno, sacamos mitad, mitad de 2x sería x, mitad de 60, 30 grados. Y eso sería nuestra respuesta, ¿verdad?
al ejercicio número 1. Ok chicos, seguimos. Ejemplo número 2. Dicen de la figura calcular X. Bueno, tenemos nuestra figura, ¿verdad? Lo que primero que vamos a hacer es completar ángulos. Por ejemplo, nosotros sabemos que este ángulo es la suma de 22 más 30, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería? 52 grados. De igual manera, nosotros sabemos que este ángulo más este ángulo nos da 52. Entonces, este ángulo, ¿cuánto tiene? Sí, tiene que ser 14, ¿verdad? Entonces le ponemos aquí 14 grados. Bueno, ahí está. Mira, este triángulo es un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales. Entonces también tiene que tener dos ángulos iguales, ¿verdad? Entonces aquí le ponemos también 14 grados, ¿ok chicos? 14 grados. Y bueno, mira, todo esto es un ángulo, ¿verdad? Que es 44 grados. Mira, 22 y 44 es un ángulo de relación de 1 y 2, como lo puedes observar. Entonces lo que se recomienda es trazar una cebiana, ¿verdad? Vamos a trazar una cebiana interior de esta manera. Trazando esta cebiana interior, vamos a poner a este ángulo 44. Ok, vamos a poner 44 ya que vamos a formar triángulos isósceles. Ahí está nuestro ángulo de 44 y se forma un triángulo isósceles, ¿verdad? Bueno, aquí es bola, aquí también tiene que ser bola. Sí, bueno, también sabemos que la suma de este ángulo más este ángulo nos tiene que dar el exterior, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería este ángulo? Sí, muy bien, tiene que ser nada menos que 22, ¿verdad? Claro que sí, 22 más 22 nos da 44. 22 y 22. Este es un triángulo isósceles porque tiene dos ángulos iguales. También tiene que tener dos lados iguales. ¿Ok? Aquí también sería bolita. Y bueno chicos, este ángulo de color verde, ¿cuánto es? Exacto, es nada menos que 60 grados. Mira, tenemos un ángulo de 60 grados. Aquí tenemos lados iguales. Lo que se recomienda es trazar, ¿verdad? Aquí y se va a formar equiláteros, ya que este lado también va a ser bolita. Ahí está, bolita. Entonces aquí le ponemos 60 grados y aquí también tiene que ser 60 grados, ¿verdad? Sí, claro que sí, 60 grados. Entonces aquí es un triángulo isósceles, ¿verdad? Porque tiene dos lados iguales. Entonces también tiene que tener dos ángulos igualitos. Entonces este angulito que le vamos a poner de color azul, a ver, azul, tiene que ser nada menos que x más 22. X más 22. Y bueno, nosotros sabemos que x más 22 más x más 22 nos da este ángulo exterior, ¿verdad? Ahí está, lo hemos copiado aquí. Entonces chicos, vamos a resolver. Sería x más x, sería 2x, 22 más 22 nos da 44. Esto es igual a 60 más 44, ¿verdad? Donde aquí podemos simplificar y nos queda que 2x es igual a 60 y podemos sacar mitad. Mitad de 2x sería simplemente x. Mitad de 60 sería 30 grados. Y esto sería nuestra respuesta. Ok chicos, primeramente lo que hemos hecho es completar ángulos, ¿verdad? Después hemos trazado una cebiana interior donde hemos formado isósceles y lo demás es completar ángulos y finalmente hemos aplicado una pequeña propiedad donde sabemos que este ángulo más este ángulo nos da este ángulo exterior, ¿verdad? Ok chicos, seguimos con el número 3.
Ok, la número 3. Bueno, tenemos que calcular x, ok. Bueno, podemos observar que tenemos un ángulo de 1 y 2, ¿verdad? Donde se recomienda trazar una sevillana interior o una sevillana exterior. Lo que vamos a hacer aquí es trazar una sevillana exterior y vamos a formar isósceles. Vamos a trazar una sevillana exterior de la siguiente manera. Sí, hemos trazado una sevillana exterior, como lo puedes notar, y lo que vamos a hacer es formar isósceles. Por ejemplo, aquí podemos poner un ángulo de 20 grados y aquí un ángulo de 20 grados. De tal modo que 20 más 20 nos da 40, ¿verdad? Sí, está correcto. Y bueno, mira, tenemos un triángulo isósceles, porque tenemos dos ángulos iguales, entonces también tiene que tener dos lados iguales. Ok, aquí también serían tres bolas, ¿verdad? Mira, 20 y 20. Entonces todo esto es un triángulo isósceles. Entonces también tiene que tener dos lados iguales. Aquí le ponemos colita de chanchito. Aquí también sería colita de chanchito. ¿Sí? Entonces lo que podemos comprender, jóvenes, analizando nuestra figura, este triángulo con este triángulo son congruentes. ¿Ok? Son congruentes. Mira, tenemos aquí colita de chanchitos, 20 y 3 bolas. Tenemos aquí colita de chanchito, 20 y 3 bolas. Estos dos triángulos son congruentes. Caso, lado, ángulo, lado. Ok, jóvenes, son congruentes. Ya que son congruentes, jóvenes, aquí frente de 20 está 3 bolas. Entonces aquí frente de 20 también tiene que estar las 3 boloñas. Ok, le ponemos aquí 1, 2, 3 bolas. Bueno, aquí ya podemos decir que es un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales. También sus ángulos tienen que ser iguales, ¿verdad? Entonces x tiene que ser nada menos que 20 grados. Y eso sería nuestra respuesta al ejercicio número 3.